Buenas tardes, gracias a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo y a quienes nos van a ver más adelante. Recuerden suscribirse, dar like y compartir el contenido. Esto igual pueden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Red Especies. En nombre del Nodo Sistemas Agroalimentarios de la Red Especies, les damos la bienvenida a este tercer conversatorio titulado El Clorpirifos, razones para su prohibición en México y el mundo. En esta ocasión nos acompaña la doctora Aurora Elizabeth Rojas García de la Universidad Autónoma de Nayarit y el doctor Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en México. Primero tendremos la participación de los ponentes, posteriormente tendremos un espacio para discusión y preguntas, para lo cual les solicitamos puedan dejar sus preguntas y comentarios en el chat para poder consultarlos más adelante. Para dar inicio, me permito presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Fernando Bejarano González, sociólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, con una maestría en ciencias en el área del desarrollo rural del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Montesillo, Estado de México, y un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1993 se ha especializado en temas relacionados con el impacto ambiental y social del uso de plaguicidas y su regulación internacional relacionadas con el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y otros acuerdos sobre sustancias químicas en la ONU. Es director de la Red de Acción de Plaguicidas y sus alternativas en México. Es coordinador de la Oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN, para América Latina y el Caribe, así como autor de diversas publicaciones, entre las que destacan Los plaguicidas altamente peligrosos en México, en colaboración con académicos de diversas universidades y ONGs. Además, es coautor, junto con la doctora Aurora Rojas, del informe sobre clorpirifos en México, razones para su prohibición. Ambos disponibles próximamente en diferentes ligas que les vamos a estar compartiendo. Sin más, doctor, muchas gracias, bienvenido y adelante con su presentación. No lo escuchamos, doctor. Creo que tiene silenciado. Ujú. Sí, perdón. Quería en primer lugar agradecer a la doctora Betsabeth Quintanilla por la invitación que nos ha hecho a participar en este conversatorio de la Red de Nodo de Sistemas Agroalimentarios. Eh, y a la doctora Aurora Elizabeth Rojas por la amabilidad en ahorita pasarme la presentación. Como organizamos la presentación, vamos a tener una primera entrada mía para hablar de la historia del clorpirifos, el contexto de disputa por su prohibición. En un segundo momento estará la doctora Aurora, donde profundizará de las razones de salud pública y ambientales por los cuales es necesario prohibirlo. En un tercer momento regreso para hablar de cuáles fueron las decisiones que se tomaron en la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo, donde México, junto con los países de Naciones Unidas, se comprometieron a eliminar el clorpirifos, aunque hay algunas excepciones. Entonces, en este contexto, estoy escuchando un poco de ruido de alguien, tal vez de Eduardo, pero entonces empezamos. Bueno, nosotros, pues como muchos de ustedes saben, pues estamos radicados en Texcoco, somos una asociación civil sin fines de lucro y colaboramos precisamente con la red de IPEN, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, y también la Red de Acción en Plaguicidas. Y junto con la doctora Aurora, pues usamos este informe. Sigo escuchando ruido, no sé si es Eduardo o otro. La siguiente, Aurora, por favor. Sí, bueno, hay que decir que estamos hablando de una molécula que fue introducida al mercado ya desde hace mucho tiempo por Dow, esta empresa de Estados Unidos, en 1965. Fue el principal productor mundial hasta que Corteva, que es el resultado de la fusión de Dow y DuPont, deja de producirlo en 2020. Entonces, tenemos un caso de pues una molécula que ya el principal productor,
que lo originó el mercado ya no lo está produciendo. Es distinto al glifosato, digamos, donde todavía Monsanto y Bayer siguen empujando la molécula y queriendo hacer negocio con ella. Como es una molécula vieja, pues entonces ya perdió los años de patente y otras empresas entonces pueden producirlo. Disculpa, perdón, sigo escuchando ruidos, Eduardo, no sé, alguna interferencia ahí o alguien, si puedes, por favor, ayudarnos. Este, entonces, decía yo, como ya perdió la patente, hay otros fabricantes en el mercado, sobre todo, por ejemplo, FMC, que compra H. Minova, que es danesa, Adama, que es una empresa de China, perdón, aunque está con sede en Israel, que forma parte del grupo de Syngenta, que a su vez es parte del gobierno chino con ChemChina, Gorda Chemicals de la India, UPL de la India, o Rainbow, que es otra empresa. Entonces, esto es el importante porque en el escenario de la discusión técnica y política para su prohibición son actores que van a jugar parte. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos un insecticida, clorpirifos, que ya ha venido prohibiéndose en más de 40 países, resultado pues de un intenso debate, ¿no? Por los efectos que tiene y por la disputa técnico-política para demostrar la evidencia. En la Unión Europea hubo en el primer lugar prohibiciones en Alemania y 7 países, y después ya en el conjunto de la Unión Europea, estos veintitantos países, ahora ya sin el Reino Unido, que lo empieza a producir como biocida en 2008 y después para uso agrícola desde el 2020. Además de establecer límites máximos de residuos en alimentos y piensos de ganado. En Estados Unidos es una historia de una larga lucha con retiros voluntarios el uso residencial por Dow y otros. Son 20 años de protestas y luchas judiciales en California, donde no pasaba nada, hasta que en 2019 una corte, por orden judicial, ordena a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibir. Esto no se aplica tampoco durante la primera presidencia de Trump, aunque hay varios estados de la Unión que empiezan a prohibirlo. En 2021 la EPA revocó todas las tolerancias en alimentos por orden judicial. Sin embargo, en diciembre de 2023 también por apela, digamos, una empresa, sobre todo una empresa de genéricos que es de la India, pero tiene plantas en Estados Unidos, y una corte de apelaciones revocó esa orden, y en diciembre de 2023 la EPA vuelve a permitirlo por orden del octavo circuito de apelaciones promovido por el agronegocio, Garda Chemicals, pero también en unión con la American Farm Bureau Federation. En esto siempre vemos que este tipo de insecticidas, de altamente peligrosos, como herbicidas altamente peligrosos, pues se van expandiendo porque forman parte de un paquete tecnológico y porque forman parte de un tipo de agricultura industrializada, en monocultivos, dependiente de estos insumos, y forman esta alianza siempre, digamos, las empresas que logran pues enganchar a asociaciones de productores en esta dinámica de negocios, de acumulación de capital, siempre tienen nuevas soluciones tecnológicas, pero para seguir dentro de esta dependencia, ¿no? Y como este tipo de agricultura en sus ganancias no incorporan y externalizan los costos ambientales a la salud pública, es que se vuelven rentables. Sobre todo, digamos, en este escenario también, países como China lo ha prohibido en vegetales desde 2016, pero lo exporta y es un exportador principal. Y uno de los factores importantes de esta disputa es precisamente la movilización de padres, de familia, de niños por el efecto neurotóxico en el desarrollo infantil. En muchas escuelas de California, en 5 condados, encabezan, digamos, con un total de 305 escuelas y más de 150,000 niños en peligro.
La siguiente, por favor. En América Latina está incluso ya prohibido, o sea, ya países que han visto estos daños ya lo han prohibido. En Nicaragua, por ejemplo, en Argentina en 2021, terminando el uso en noviembre de 2022, aunque permite la exportación, una de estas empresas es FMC. Chile, en 2021 lo prohibió, aunque permite por 2 años la exportación. Colombia en 2022, Perú en 2023. Entonces, tenemos ya países hermanos de América Latina, situaciones agrícolas similares a México, que ya lo han prohibido, lo cual demuestra la viabilidad. Y en México, como vamos a ver también, pues nos hemos pronunciado por su prohibición desde agosto de 2023. La siguiente. Entonces, vamos ahorita a pasar a esta segunda parte para profundizar cuáles son las evidencias, cuáles son las principales razones que han motivado a gobiernos y a sociedad civil a movilizarse para que se prohíba y qué se ha documentado en México. No sé si el auditorio escucha este ruido, pero sí insisto al apoyo técnico para que nos pueda ayudar, porque si no va a ser medio complicado. Entonces pasamos, por favor, con la doctora Aurora Rojas y regresamos al finalizar de su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bejarano. Vamos entonces a escuchar ahora a la doctora Aurora Elizabeth Rojas García. Me permito presentarla muy brevemente. Ella es egresada de la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en toxicología del Departamento de Toxicología del CIMBESTAB en Ciudad de México. La doctora Rojas García es docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit. Trabaja en la línea de investigación de toxicología de plaguicidas. Ha graduado a numerosos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales. Pertenece a la red temática de toxicología de plaguicidas, al Sistema Nacional de Investigadores, a la Sociedad Mexicana de Toxicología y a la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenida, doctora Rojas, y pues el micrófono es suyo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar en este evento. Y voy a apagar mi cámara para que no vaya a tener fallas en la transmisión. Por favor, ¿me confirman si se ve? Sí, sí se ve. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de las razones por las cuales diversos académicos, no solo en México, sino en el mundo, hemos estado trabajando y pidiendo la prohibición de clorpirifos. Clorpirifos es una molécula que ha sido utilizada como insecticida. Químicamente hablando, pertenece a la familia de los organofosforados. Sin embargo, en su molécula, en su estructura, tiene átomos de cloro que también le confieren propiedades de los insecticidas organoclorados. Así pues, en términos de toxicología, clorpirifos tiene propiedades toxicológicas de los organofosforados. Me refiero concretamente a su capacidad de inhibir la enzima acetilcolinesterasa, pero también tiene propiedades de los organoclorados. En este caso hablamos de características de persistencia, bioacumulación y biomagnificación a través de la cadena trófica. El coeficiente de partición octanol-agua de clorpirifos, que es un dato importante en términos toxicológicos, es alto. Esto nos permite inferir entonces que será muy fácil para clorpirifos atravesar membranas y ser absorbido por los seres vivos.
Es un compuesto, para enfatizar, con propiedades físico-químicas y tóxico-cinéticas de un órgano fosfoclorado. Esta categoría no existe, sin embargo, tiene propiedades de las dos familias. En México, clorpirifos es ampliamente utilizado con diversos fines para el control de cucarachas y moscas en el hogar, para collares para mascotas contra pulgas y garrapatas, el control de ectoparásitos en ganado, en campos de golf. En México está autorizado para el control de plagas en 50 cultivos, en su presentación de ingrediente activo solo, pero también en combinación con otros insecticidas. En esta lista se incluyen frutos, verduras, granos, que forman parte de nuestra canasta básica. Clorpirifos también se utiliza en espacios urbanos. En el 2011 realizamos un estudio en Nayarit y de los plaguicidas organofosforados que se utilizaban, 50% contenían el ingrediente activo de clorpirifos. Nos hemos dado a la tarea de buscar en tiendas de autoservicio este compuesto y lo hemos encontrado con concentraciones tan altas de hasta 48% de ingrediente activo. Desafortunadamente, clorpirifos también está autorizado para que el sector salud lo use en campañas contra el control de vectores. Concretamente, en la lista del Senaprece del 2025, si ustedes la consultan, ahí aparece el clorpirifos. Con estos antecedentes, entonces, nos preguntamos, ¿quién está expuesto a esta molécula? A clorpirifos se exponen poblaciones de manera ocupacional. Hablo de agricultores, floricultores, trabajadores de invernadero, también de las personas que los venden o manufacturan, los que los utilizan en ambientes urbanos o en campañas de salud, las amas de casa, que además pueden adquirirlos sin el menor problema. O sea, no hay nadie quien le impida comprar el ingrediente activo de clorpirifos, y la población en general a través del consumo de alimentos contaminados o de sustratos ambientales contaminados, agua, suelo, aire. En México tenemos permitidas 2 moléculas, el etilclorpirifos, que es el que comúnmente conocemos como clorpirifos, y el metilclorpirifos. En términos de toxicidad aguda, el etilclorpirifos pertenece a la clase 2, es una categoría de la OMS. Esta categoría agrupa los compuestos que tienen una peligrosidad moderada, y mientras el metil pertenece a la clase 3, que es un compuesto poco peligroso. Yo quiero resaltar que esta clasificación solamente habla de la toxicidad a corto plazo, es decir, de la toxicidad aguda. Las empresas afirman que si se siguen las instrucciones de las etiquetas, entonces clorpirifos es un producto efectivo y que no presenta ningún peligro, pero también afirman que si estos compuestos ya son autorizados por las autoridades competentes, entonces es seguro usarlo. Sin embargo, la realidad es otra. Clorpirifos representa una seria amenaza, especialmente para los niños. ¿Por qué? Bueno, como toda la familia de organofosforados, clorpirifos es capaz de inhibir a la enzima acetilcolinesterasa. Es un compuesto anticolineesterásico. Esto implica que va a alterar funciones vitales en el ser humano como la respiración, ritmo cardíaco, habrá contracciones musculares involuntarias, algunas funciones sustantivas. Dependiendo de la intensidad de la exposición, los signos y síntomas varían, no solo de clorpirifos, hablo en general de plaguicidas, y van desde el dolor de cabeza hasta paros respiratorios.
Sin embargo, dentro de los efectos crónicos, ahora sí estos están enfocados a clorpirifos, tenemos estudios in vitro, estudios en modelos animales y estudios en poblaciones humanas, en donde nos evidencian una gran gama de efectos adversos a la salud. En modelos animales, por ejemplo, existen datos que muestran que clorpirifos es capaz de causar la muerte de diferentes tipos celulares, es decir, tiene un efecto citotóxico. También se ha visto que es capaz de dañar el material genético o los componentes asociados a su función, es decir, es genotóxico. Modifica la manera en cómo nuestros genes se expresan, genera modificaciones epigenéticas, causa alteraciones en sistemas hormonales, poniendo énfasis aquí en la hormona tiroidea, que tiene un papel importante en la toxicidad de clorpirifos, causa efectos reproductivos, tanto femeninos como masculinos, altera el metabolismo de lípidos y proteínas, y se ha observado que disminuye el número de células presentes en algunas regiones del cerebro. También se ha observado que causa alteraciones en los embriones, en modelos animales, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, genera alteraciones en algunos parámetros hematológicos, en la piel, en el sistema inmune, entre otros. En los seres humanos, clorpirifo se ha asociado con genotoxicidad, inmunotoxicidad, con un aumento en el desarrollo, un aumento de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, con alteraciones reproductivas y también con un aumento en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, aunque aquí es en poblaciones que tienen ya otros factores de riesgo. A niveles subtóxicas, ¿cuáles son estos niveles? Aquellas exposiciones en donde ni siquiera existe una alteración en la acetilcolinesterasa. Clorpirifos puede ocasionar déficit de atención, problemas de conducta, alteraciones en las habilidades lectoras, trastornos de hiperactividad, pérdida de la memoria. En niños hay 2 estudios longitudinales realizados que evidencian que la exposición en niños, la exposición de clorpirifos en esta etapa del desarrollo, puede ocasionar alteraciones cognitivas. ¿A qué nos referimos con alteraciones cognitivas? Hablamos de una disminución de las funciones mentales y conductuales, disminución del coeficiente intelectual, disminución del aprendizaje, un retraso en el ritmo para adquirir el lenguaje, problemas de memoria, problemas de conductas. Es decir, clorpirifos es capaz de afectar la calidad de vida de un individuo. Son funciones sustanciales. De manera prenatal, cuando un individuo está inútero y es expuesto a clorpirifos, se ha observado cambios a largo plazo en la estructura cerebral, prácticamente en algunas zonas del cerebro, la zona prefrontal, por ejemplo, disminución del peso y talla al nacer, y un incremento del riesgo de desarrollar trastornos del espectro autista en niños cuyas madres estuvieron expuestas durante el segundo trimestre del embarazo. A clorpirifos se le ha denominado un compuesto neurotóxico sin dosis seguras de exposición. En toxicología manejamos 2 parámetros, uno es el NOAEL, otro es el LOAEL, que nos guían de las dosis seguras o las dosis más bajas a las cuales vemos efectos. Para clorpirifos no existen niveles seguros de exposición, esto es importante.
La gran dispersión de clorpirifos ha ocasionado que pueda encontrarse este compuesto en diferentes muestras biológicas. Hablo de sangre del cordón umbilical, en espermatozoides, en leche materna y en el cabello y las manos de niños. Bajo estos antecedentes, entonces podemos decir que clorpirifos está transgrediendo nuestro derecho a la salud. Sin embargo, esto no podemos dejarlo solamente desde un punto de vista antropocentrista. Clorpirifos también está ocasionando una contaminación importante de suelo, agua, aire y ocasionando diversos efectos tóxicos en organismos acuáticos y terrestres. Clorpirifos es extremadamente tóxico para peces, crustáceos, algas y moluscos. Es altamente tóxico para las abejas y mediana a alta toxicidad presenta en aves y en lombrices de tierra. Bajo estos antecedentes, entonces, clorpirifos está vulnerando nuestro derecho a un ambiente sano, a un medio ambiente sano. En México se han hecho diversos esfuerzos para evidenciar la dispersión de clorpirifos y también los efectos en organismos, no solo en el ser humano. Voy a ponerla en presentación completa, a ver si se ve porque tiene efectos esta diapositiva. ¿Se ve la presentación? No, no como presentación, Elizabeth. O sea que no cambia ahí. No. Está bien, bueno, no, ni hablar. ¿Ya cambió a otro? No sé. Sí, lo tuve que sacar de modo completo. Clorpirifos se ha encontrado en diversas muestras de agua potable, drenes, mantos de diversas fuentes en diferentes estados de la República Mexicana, evidenciando el uso importante de este insecticida, pero también su alta capacidad de dispersión. Bajo estos antecedentes, entonces, clorpirifos también está transgrediendo nuestro derecho a tener agua limpia, agua potable. Recientemente en Nayarit hicimos un estudio en el que le lavamos las manitas a los niños de comunidades agrícolas y comunidades no agrícolas, y aunque encontramos una gran diversidad de compuestos químicos, en esta ocasión quiero resaltar que todas las comunidades que evaluamos tenían clorpirifos, los niños en sus manitas. También hemos encontrado clorpirifos en muestras de suelo, en muestras de agua, en peces de consumo humano. Estos monitoreos tienen 3 años, así que son datos recientes. Y bueno, en alimentos, clorpirifos ha sido encontrado en leche, café, en diferentes bebidas, en diferentes alimentos, vulnerando así nuestro derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La FDA emitió una alerta en diferentes municipios de México. En México, en el caso de clorpirifos, se emitieron 167 alertas de la presencia de este insecticida en varios puntos del país. Bueno, y en conclusión, existe evidencia científica suficiente, no hace falta nada que mostrar del alto costo que tiene el uso de clorpirifos para el ambiente y para la salud humana, no solo de las actuales, sino de las futuras generaciones. En esta última parte, yo creo que Eduardo tiene algo que comentarnos respecto al peligro en que está poniendo clorpirifos a las generaciones futuras, y definitivamente clorpirifos debe eliminarse su uso en México. Este es un informe que creo que Eduardo va a apoyarnos para poner el link y que esté disponible en el chat. Y como Fernando lo comentó, bueno, se han hecho diferentes esfuerzos, se han tenido publicaciones del peligro del uso de este insecticida y apoyos
de diferentes sectores para su prohibición en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Entonces, regresamos con el doctor Bejarano para la tercera parte. Adelante, doctor. Sí, sí, muchas gracias y le pedimos de favor a Aurora que nos ayude con la presentación. Y efectivamente, ha sido un esfuerzo de ir documentando en este reporte conjunto. Gracias. Entonces, bueno, dada toda esta evidencia, de repente oigo voces, no sé si sea yo nada más, si me puede por favor Betsabe o Eduardo decir, de repente se meten muchas voces en mi presentación, no sé si yo lo escucho nada más o otros los escuchan. Ahora yo no sé. Es un poquito de eco del micrófono de Eduardo que tiene que estar prendido para que se oiga la transmisión en YouTube, pero solo lo escuchamos nosotros cuatro, doctor. Ok, gracias. Bueno, entonces, con toda esta evidencia que se fue acumulando a nivel mundial, la Unión Europea nomina al clorpirifos para eliminar su uso en el mundo. Esto en el Convenio de Estocolmo. Este Convenio de Estocolmo, como muchos de ustedes saben, es un convenio que trata sobre todo con contaminantes orgánicos persistentes, moléculas que son tóxicas, duran muchísimo tiempo en el ambiente, son persistentes y pueden transportarse a grandes distancias. También tienen propiedades de bioacumulación. Entonces exigen una cooperación internacional para pues prevenir los riesgos a la salud y el ambiente. El objetivo del Convenio de Estocolmo es precisamente proteger la salud y el ambiente. Entonces la Unión Europea nomina al clorpirifos para su eliminación mundial en 2022 y pasa por un procedimiento de revisión de expertos que está establecido y acordado en el convenio. México forma parte de este convenio. Entonces, después de la nominación, cuando un país parte, en este caso la Unión Europea, que es un conjunto regional de veintitantos países, 27, 26, pasa a un comité de revisión de expertos. Este comité de revisión o comité de examen de COPS es un cuerpo científico subsidiario formado por 31 expertos designados por los gobiernos procedentes de las distintas regiones. Tiene un balance regional. Cada miembro dura 4 años y se van rotando. Entonces están los expertos de los estados africanos, de Asia y Pacífico, de Europa Central y Oriental, de América Latina y el Caribe, de Europa Occidental, y también tiene en sus sesiones, aunque no tienen poder de decisión, sus reuniones son abiertas a observadores de gobiernos, de la sociedad civil y de la propia industria. De América Latina, los miembros que participaron en esta revisión fueron de expertos, de miembros de este comité, es Argentina, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam. La siguiente, por favor. Esta evaluación es interesante porque pasa por tres etapas. Sí, hay una primera evaluación de la nominación para ver si cumple con los criterios de persistencia, bioacumulación, toxicidad y desplazamiento a grandes distancias. Esto pasó en 2022. Después pasa a una segunda etapa de evaluación de perfil de riesgo. Es decir, evalúan que realmente el riesgo crea una necesidad para una acción coordinada a nivel mundial. E incluye pues, la revisión de las fuentes, la evaluación de la peligrosidad, los datos de monitoreo, de exposición. Hay que aclarar que no es una evaluación cuantitativa de riesgos. No trata de mostrar o no es necesario mostrar concentraciones superiores a un cierto umbral en algunas especies. No es y esto es importante porque en realidad pues es una evaluación de la peligrosidad. Aunque ellos llaman perfil de riesgo, no es una evaluación de riesgo estrictamente cuantitativa.
Esto fue aprobado y revisado en 2 sesiones en 2023 y después pasan a una evaluación de lo que le llaman la gestión del riesgo, donde se evalúa la eficacia y cuáles son las medidas posibles de control, cuáles son sus impactos, si las alternativas están disponibles, qué implicaciones tiene el tratamiento de sus residuos y eliminación, y cuál es otra información información de acceso público o de impacto en la población. Entonces, después de toda esta revisión y de estar contestando a las opiniones de los expertos, hay que anotar también que dentro de los expertos del comité, pues hubo también presencia de la India, hubo presencia también de China. Entonces ahí también influyen los expertos, aunque están a título individual, pues siempre están influidos también, debo decir, por la posición de su gobierno y por pues la cercanía de estos expertos a los intereses, aunque siempre se trata de precisamente preservar este rigor para que no haya conflicto de interés. Pero las opiniones de observadores pues también crean un clima también que exige la revisión. Bueno, se contestaron todas las dudas, las incertidumbres y finalmente se recomienda la eliminación mundial, aunque se conceden algunas excepciones, y esta recomendación finalmente tiene que ser adoptada por lo que se llama la conferencia de las partes, los gobiernos que son parte del convenio porque lo han firmado y lo han ratificado. La mayor parte del mundo, a excepción de Estados Unidos, que nunca firman casi ningún convenio internacional. Pero México es eso. Y este convenio además tiene y ha logrado un acuerdo de que si no hay un consenso unánime, es decir, si algún país dice, pues yo creo que es necesario seguirlo usando y no puedo aceptar que se prohíba, si algún país bloquea el acuerdo internacional después de haber examinado y agotado los mecanismos de discusión, es posible votarlo. Por eso el convenio de Estocolmo puede moverse con mayor rapidez y no estar bloqueado como en otros convenios, el de Rotterdam, porque unos cuantos países pues no aceptan la recomendación a pesar de la evidencia científica. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué pasó finalmente? ¿Cuál fue la decisión? Ahorita hablamos del contexto en el que se toma. Bueno, la conferencia de las partes, digamos, cuando se presenta la propuesta durante estas 2 semanas a las que asistimos en Ginebra en mayo acaba de pasar, hace unas semanas, se crea un grupo de contactos y hay países que dicen, pues yo tengo problemas para aceptar la recomendación. Se crea un grupo de contacto y ahí se expresan opiniones y finalmente se regresa durante esas 2 semanas a la conferencia de las partes hasta adoptar la decisión. Entonces, este grupo de contacto presenta esta propuesta que fue aprobada finalmente. Entonces, bueno, hay consenso para, después de examinar este perfil de riesgos y la evaluación de gestión de riesgos en relación con clorpirifos por el comité de expertos y de considerar las opiniones del grupo de contacto que se forma, que está abierto a todos los gobiernos y los observadores también pueden participar solo observando o dando alguna opinión. Se decide terminar a nivel mundial con la producción y el uso, pero hay exenciones específicas. En algunos cultivos y plagas, que vamos a ver con calma en la siguiente diapositiva, también en el control de hormigas cortadoras de hojas de 2 especies en específico, únicamente para uso agrícola. Este tipo de hormigas cortadoras son sobre todo un problema en monocultivos de plantaciones, y estas 2 especies ya se habían logrado tener algunas excepciones en otros compuestos que tiene que ver con el uso de sulfuramida, que se descompone en pifos, otro compuesto florado extremadamente persistente. También se dieron excepciones para control de langostas, solo para uso agrícola,
control de garrapatas en ganado, protección de la madera contra barrenadores y termitas en los cimientos de los edificios. La siguiente, por favor. Y en esta dinámica, pues hubo realmente un exceso de las exenciones. De 7 exenciones que propone el comité de expertos, que lo hace de manera pues más pausada, pues, revisando los documentos, contestándolos, se pasó a 22 excepciones, o sea que en la dinámica de los grupos de contacto durante estas 2 semanas, en las que se reúne el convenio de Estocolmo, pero también el convenio de Basilea, el convenio de Rotterdam, es un secretariado técnico conjunto, pues fue relativamente fácil para ciertos países defender que también se requería la excepción para cierta plaga y cierto cultivo y sin presentar una documentación sólida. Es un problema que debe ser atendido, pero hay que notar que entre los principales objetores dentro del comité de examen, China e India son productores de clorpirifos. China consigue, por ejemplo, exención en arroz, a pesar de que hay incluso arroz orgánico en China. En México hay arroz orgánico también. La India es la que propone las principales excepciones. Y bueno, sabemos que detrás del gobierno hindú, que es un gobierno muy ligado a la industria, pues está la asociación que produce este tipo de compuestos. Ellos mismos se han ufanado en sus artículos, en 2 artículos de la revista AgroPages, de que lograron demostrar que el clorpirifos era seguro, de que lo necesitan para la seguridad alimentaria de la India y que lograron combatir las conspiraciones de la Unión Europea y otras transnacionales para atacarlos, ¿no? Es un tipo de nacionalismo ultrarreaccionario de este tipo de corrientes. Uruguay incluso pide exenciones en maíz y sorgo, lo que demuestra pues el fracaso del maíz transgénico. En Uruguay más del 90% usa maíz transgénico, pues es decir, que tiene incorporada el maíz BT, una bacteria que provoca, digamos, que los insectos que chupen o comen la planta se mueran. Supuestamente el maíz BT era también un control de gusano cogollero, que es una de las plagas específicas que piden que haya exenciones, o sorgo. Pero entonces, en lugar, digamos, de reconocer que ese tipo de tecnología transgénica pues, crea problemas, además de resistencia, pues se insiste en continuar el uso de una molécula en esta lógica productivista que beneficia al agronegocio, transfiriendo y externalizando costos ambientales, en lugar de cambiar de modelo. Es un poco el problema también de que en muchas de estas, del peso que juegan en los gobiernos, el balance entre los intereses de las autoridades agrícolas que están muy alineados con esta mentalidad productivista, esta mentalidad de la revolución verde, muy ligado a los argumentos del agronegocio dependiente de estos insumos controlados por transnacionales, y el balance que debe de haber con la opinión de las autoridades que su misión es proteger la salud o el ambiente. Entonces, dependiendo este tipo de balance nacional, pues, se refleja en las posiciones del país. México apoyó la nominación y la aceptación del convenio de Estocolmo, no pidió ninguna exención, pero el problema, digamos, es, aunque estos países en particular logran la exención, esto finalmente no se refleja o sea, digamos, la exención no está abierta no solo para él, sino para otros que lo pidan. O sea, estas exenciones en algodón, en arroz, en berenjena, en cacahuate, en cacao, caña de azúcar, cebada, cebolla, cítricos, colza, garbanzos, maíz, piña, soya, sorgo, tef y trigo, para ciertas plagas que se deben de especificar. Eso está abierto al país que lo pida,
y se tiene que registrar, y esas exenciones son limitadas y se vuelven a revisar en la próxima conferencia de las partes para ver si se quitan esa exención o se mantiene. Entonces crea, digamos, todavía un espacio de maniobra peligroso para finalmente las aplicaciones de este convenio si no se privilegian la salud y el ambiente y los gobiernos son abiertos a este tipo de intereses. La siguiente, por favor. En la reunión, pues, como que estuvimos ahí, bueno, pues, digamos que previamente a la reunión, en los reportes que pudimos en México, por ejemplo, sacar con Aurora, la doctora Aurora, y el apoyo también de la red de toxicología de plaguicidas, el grupo Contox de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero en otros países, pues también cada grupo que está interesado en promover la salud pública, la salud ambiental, sin conflicto de interés con la industria, pues hemos aportado evidencia. Durante la reunión de estas 2 semanas, de este triple convenio, pues hay la presencia de organismos como IPEN, hay intervenciones como la que hicimos breves de 2 minutos al final de los gobiernos, hay acciones simbólicas, en este caso, pues hubo una valla a la entrada con las mujeres de IPEN y otros grupos donde mostrando un embarazo simulado, pues se ve en las manos de ustedes está la protección de los seres más vulnerables. Aquí, por ejemplo, en la foto central que dice, se necesitan políticas públicas sobre salud ambiental, salud pública y protejamos a nuestros niños del clorpirifos. Organizaron eventos paralelos sobre la necesidad de la transición agroecológica, ubicando al clorpirifos en marco de referencia más amplio de plaguicidas altamente peligrosos. Y hubo también pronunciamientos de este proyecto Tender, es un proyecto que trata precisamente enfocado en los riesgos del desarrollo neurológico, riesgos ambientales en el desarrollo neurológico infantil. Son 50 científicos que escribieron una carta a los delegados pidiendo que hubiera una prohibición sin exenciones debido principalmente a la fuerte evidencia de ser un neurotóxico del desarrollo, ya que bajas exposiciones al clorpirifos pueden tener un impacto sobre el cerebro en el desarrollo de los niños. O sea, algo que ya la doctora Aurora expresó, pero que es importante recordar que pues ya los científicos que tienen con la evidencia, pues se manifiestan para también pedir que los gobiernos pues atiendan estos intereses. La siguiente. Incluso, digamos, en la página de la Red Internacional de Plaguicidas, pues se enviaban por correo electrónico, se distribuían este tipo de tarjetas donde en el código QR, pues ya venía la liga a los documentos que demuestran que hay alternativas viables. Algunos de estos documentos están traducidos al español, sobre todo en el caso de alternativas al uso de clorpirifos, elaborado por PAN, Pesticide Action Network de Norteamérica, y también estaba la referencia a nuestro informe en español, útil para los miembros de América Latina. La siguiente. En México, pues como decíamos, pues ya a partir, digamos, de la evidencia presentada en este informe, del artículo científico que coordinó Aurora, pues hicimos esta carta colectiva firmada por 142 académicos y estudiantes de 45 universidades e instituciones de investigación y enseñanza, como la Red de Toxicología de Plaguicidas, 78 organizaciones sociales y grupos no gubernamentales, como la campaña Sin Maíz No Hay País, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, ANEC, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, el Congreso Nacional Indígena, el Frente de Defensa del Maíz, además de ciudadanos. O sea, pedimos a las autoridades, sobre todo de Salud y Semarnat, pues que ya dieran los pasos para la prohibición del clorpirifos en agosto de 2023. Y sabemos que en ciertos estados, como por ejemplo, en Veracruz,
bueno, la presencia de clorpirifos, su mal manejo de residuos, pues ha motivado también que se haya campañas municipales precisamente para que los municipios también traten de hacer algo para limitar el uso de estos compuestos con el problema que se presenta en muchísimos municipios, que es el de la renta de ejidos a particulares que vienen, llegan y ponen, sacan ganancia impulsando cultivos a veces no apropiados para las condiciones climáticas, porque ya vienen de otras zonas donde ya agotaron los suelos o ya que se creó resistencia, llegan a nuevos suelos con un contrato o a veces sin contrato firmado con los ejidos, algunos años se extraen su ganancia y después se van dejando precisamente a las comunidades o municipios con un problema de contaminación. En el caso de Veracruz, en algunos municipios no aptos para el cultivo de papa, esto ha pasado y por la deriva de cultivos vecinos incluso se han tenido que cerrar escuelas. Entonces, el problema está consciente, nos hemos manifestado. La siguiente, por favor. Y pues tenemos un escenario nacional donde el clorpirifos es de los 10 insecticidas más usados en México. Eso según datos de ventas de 2022. En el informe que se hizo con Aurora, en 2022 se autorizaban 206 registros. O sea, recordemos, un registro es una autorización para un tipo de formulación específica. O sea, una empresa puede tener clorpirifos y muchísimos registros. Pero la mayor parte de los registros autorizados que encontramos en la consulta pública de COFEPRIS, de la Comisión Federal de Protección de Derechos Sanitarios, que es la que finalmente tiene la autoridad para poder cancelar la molécula. Recordemos que un plaguicida se autoriza en México por el permiso de COFEPRIS, pero tiene la obligación de consultar técnicamente a las autoridades agrícolas de SADER o ambientales de Semarnat. Bueno, en todos estos registros que están solo disponibles de consulta pública, el catálogo oficial en esa ocasión lo pudimos consultar en 2016, no se ha actualizado hasta el momento. Esta enorme cantidad de registros, el 75% tenían vigencia indeterminada, ya no tenían fecha límite. Fue uno de los incentivos que se dieron en el periodo neoliberal. Te doy el permiso y puedes usarlo hasta la eternidad. Después de 2005 se renuevan los permisos cada 5 años, aunque no hay una obligación de revisar la información toxicológica para negar o restringir el plaguicida. Pero se han renovado nuevos registros, por ejemplo, esta empresa Rainbow, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchos registros, sabemos que es de los más usados, pero no hay un registro detallado del uso de plaguicidas. Y eso es importante si queremos establecer metas de reducción o eliminación, como propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahorita vamos a ver. Pero entonces tenemos todavía la presencia de marcas. Yo ayer estuve sacando estas imágenes del Mercado Libre. Sabemos que las empresas además tienen este tipo de productos, no solo en México, sino en otros países. Por ejemplo, Rainbow, este tipo de formulación, pues lo tiene en varios países. La UPL de la India. La principal empresa nacional que tiene el mayor número de registros es Agricultura Nacional, con este tipo de productos en formulaciones líquidas o granuladas, pero hay otras empresas, Tridente, Mesfer, en fin. Las que tienen los mayores registros son Agricultura Nacional, UPL Agro de la India, y esta empresa que al parecer, me parece, se ha especializado en la venta de clorpirifos para las campañas de control de vectores, el Public Health Supply and Equipment of México y Rainbow AgroScience, que recordemos es una empresa china. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los retos, en nuestra opinión, para la prohibición de clorpirifos en México? Este compromiso que ya el gobierno de México asumió en este escenario internacional del Convenio de Estocolmo.
Bueno, exige, el principal reto es esta coordinación intersecretarial para implementar una estrategia que permita la prohibición del clorpirifos sin ninguna excepción y al mismo tiempo una política que profundice y amplíe el apoyo a las alternativas agroecológicas, evitando solamente que haya la sustitución de este plaguicida altamente peligroso por otro, lo que en inglés le llaman las sustituciones lamentables, ¿no? El regrettable substitution. Entonces, como expresamos en nuestra carta colectiva, se requiere esta política de Estado hacia las dos, en los dos sentidos. Prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos y profundizar y ampliar las alternativas agroecológicas. Pero hay una medida que consideramos que es importantísimo y es prioritaria, que es limitar el uso para el control de vectores por parte de insectos transmisores de alguna enfermedad, porque por parte de las autoridades de Senaprece, estas autoridades que se encargan precisamente de autorizar los insecticidas que van a ser usados en las campañas de control de insectos vectores. Y en la última cuadro de su publicado hace unas semanas para 2025 está clorpirifos. O sea, con estas campañas, ¿verdad?, de salud pública, en las nebulizaciones para control de adultos, donde nos piden que abramos la ventana y aspiremos eso, que no nos va a pasar nada, pues está el clorpirifos, lo cual es totalmente inaceptable. Ya era inaceptable la información que dimos hace 2 años, pero no se escuchó, no, tal vez oficialmente no se le entregamos al Senaprece, pero sí se le entregamos en su mano en una reunión que hubo, y yo se lo entregué al anterior titular de Senaprece. Y esto pues requiere atención urgente para que las autoridades lo descarten y no expongan a este insecticida neurotóxico, del cual, como bien dijo Aurora, no hay dosis segura de exposición. Otro reto importante son las campañas de información al público y a productores, agricultores, de las razones por las cuales se debe eliminar y prohibir el clorpirifos. Uno de los problemas que ha habido en este tipo de decisiones, en donde se prohíbe una sustancia desde el DDT o el endosulfán, por ejemplo, es que realmente se adopta la decisión, pero no hay campaña informativa al público. El agricultor o alguien dice, bueno, sí, aparece el DDT, no aparece el DDT, pero no dicen por qué se dejó de usar. Y en el caso del DDT es importante porque según hay indicios, Aurora nos puede hablar más de eso, de que incluso podría haber todavía un uso de DDT fresco, no solamente, digamos, los resultados de los metabolitos de su descomposición por ser más persistente. Entonces, esta aplicación de la decisión del Convenio de Estocolmo debe de ir acompañada de campañas de información. De hecho, el convenio mismo tiene un artículo específico donde dice que se debe dar información y orientar sobre todo a las mujeres y a los niños esta información. Entonces, esto no ha sido articulado en el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, que no se ha actualizado para otros contaminantes, pero que en esto debería de actualizarse en este gobierno. Y todo esto, sobre todo, debe de incorporarse en la prohibición de clorpirifos en el marco del cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla precisamente de que de las autoridades de SADER, de Semarnat y de Salud, sobre todo de COFEPRIS, en sus planes sectoriales para el resultado del Plan Nacional de Desarrollo, tiene después planes sectoriales. Estos planes sectoriales deben tener medidas que permitan la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos con metas e indicadores medibles y cuantificables. Sabemos que esta recomendación pues sigue en pie, fue adoptada desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se creó un grupo intersecretarial para seguir la recomendación, se ha reanimado ese grupo, según nos han informado autoridades de Semarnat, pero aún, digamos, esta recomendación sigue sin cumplirse. Y además,
algo que no mencioné, me salté, se está también y se ha anunciado a los 100 días de la presidencia de Claudia Sheinbaum. SADER saca una infografía donde dice que se van a sacar de manera voluntaria 68 plaguicidas, o registros habla de plaguicidas, de acuerdo con la industria. Y sabemos que se está preparando un decreto presidencial para especificar cuáles son de estas sustancias. Bueno, pensamos que una de estas sustancias que se van a retirar del mercado debe ser el clorpirifos, y debe de iniciarse con la negativa de importaciones por Semarnat en esta estrategia integral de prohibición progresiva, de ampliación de los apoyos a las alternativas. Además de que estamos en un contexto en el que se está también actualizando el reglamento de plaguicidas, y probablemente se incluya esta nueva definición de plaguicidas altamente peligrosos. Pero tanto la FAO como la OMS como PAN Internacional coinciden en que los compuestos incluidos en el Convenio de Estocolmo son plaguicidas altamente peligrosos, que deben entonces de incluirse en estas medidas. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues estos 3 retos, debe de darse una difusión entre las organizaciones que están impulsando la agroecología y el uso de bioinsumos, pues también ellos tienen un papel importante para participar y que se abran esos canales de participación para ir documentando las alternativas al uso de clorpirifos. Esta documentación pues puede ser pues también, digamos, de viva voz, digamos, de las propias organizaciones, pero también es un reto para los académicos que salen egresados de estas escuelas, institutos de investigación y enseñanza, de ir documentando científicamente estas alternativas que hacen mucha falta en esta discusión internacional donde está la evidencia, ¿no? Es un reto fortalecer también para nosotros como parte de la sociedad civil, fortalecer esta colaboración interdisciplinaria entre los grupos académicos y miembros de la sociedad civil sin conflicto de interés con la industria, para organizar la evidencia y promover los cambios mencionados en la política pública. O sea, debemos pronunciarnos públicamente ante las autoridades responsables y establecer un diálogo constructivo para cumplir con esta decisión del Convenio de Estocolmo y en el contexto de las recomendaciones de la Comisión Nacional, todo lo que hemos mencionado. La siguiente. Y recordar que tenemos nuestra página electrónica, tanto el informe. En la página de IPEN está más información sobre lo que pasó en Estocolmo, también en la página de PAN Internacional. Y tenemos un boletín de noticias gratuitos sobre noticias críticas sobre uso de plaguicidas y alternativas. Nos pueden escribir a coordinación@rapam.org, indicando su nombre e institución a la que pertenece, y con mucho gusto los incluimos. Pues esto sería por mi parte todo. Gracias, Aurora, por ayudarme a compartir la pantalla. Y pues ahora sí pasaríamos, me parece, a la posibilidad de contestar preguntas y la participación de quien esté escuchando, y agradecemos de nuevo la invitación. Muchísimas gracias, doctor Bejarano, por ponernos pues la realidad de la normativa de clorpirifos nacional e internacional. Muy ilustrativa esta reunión que recién se tuvo en Ginebra. Y pues sí, pasamos a las preguntas. Tenemos varias. Una de las primeras que nos hacen, y creo que cualquiera de los dos o los dos podrían contestarla, y es pues la que nos hacemos, ¿no? Se prohíbe, pero ¿qué alternativas existen para sustituir el uso del clorpirifos? Ya que se usa mucho para los mosquitos y evitar enfermedades. ¿Qué podemos contestar a esa pregunta que nos la hacen incluso 2 veces? 2 preguntas relacionadas a ello. Aurora, tú hablas sobre control de vectores y yo hablo sobre agricultura. Eso te iba a proponer, Fernando. Bueno, en el caso del uso de clorpirifos para el control de vectores, concretamente de los mosquitos que transmiten dengue, en Nayarit hemos estado haciendo revisiones exhaustivas de propuestas que pudieran solventar esta prohibición. Nuestra sorpresa fue
que está muy documentado. Hay casos exitosos en donde el control de vectores, de este vector en particular, ni siquiera requiere insecticidas sintéticos. La clave para controlar el dengue no está en el uso de insecticidas, está en campañas de descacharrización, en la concientización de la población, en medidas de monitoreo y en estrategias de prevención de manera general. Es alarmante cómo se está utilizando el uso de insecticidas sin saber siquiera la densidad de mosquitos. Fumigan a toda la ciudad sin tener las zonas rojo que deben de tratarse, que es lo que nuestra normativa dicta. No se puede usar de primera instancia insecticidas sin antes haber hecho otras tareas. Entonces, en el caso de vectores, de control del dengue, que es de lo que yo estoy muy enterada porque lo hemos estado documentando en Nayarit, no necesitamos insecticidas sintéticos, lo que necesitamos es una alta concientización, medidas físicas, y lamentablemente creo que lo que más nos ha fallado es la coordinación interinstitucional y con la sociedad también, porque incluso se fumiga por particulares. Ha habido ocasiones en donde políticos, para hacer proselitismo, deciden contratar una camioneta, el insecticida no sé ni cómo lo eligen, y solo hacen promoción de que pasarán por tales colonias sin ningún control. O sea, nadie detiene a nadie para fumigar. Entonces, para el uso de clorpirifos para el control del dengue, por supuesto que existe todo un protocolo dictado en nuestra normativa, casos de éxito muy bien documentados, pero se requiere voluntad. Yo creo que por ahí debería empezarse, por la voluntad. Sí, Muchas gracias. Yo agregaría, además de que sea esta norma 032 SSA 2 2014, que debería revisarse, habla del manejo integral de vectores. Entonces, el manejo integral implica, pues, conocer el ciclo biológico del insecto que se quiere atacar y, sobre todo, poner énfasis en las medidas de prevención, como fue la experiencia exitosa de México al eliminar el uso del DDT. Se entendió el ciclo biológico del vector, los mecanismos de transmisión, y se lograron formas de participación comunitaria para limpieza de arroyos, reduciendo la población de adultos, algo que lo que hace en la descacharrización es no permitir que haya estos criaderos de mosquito. En el propio cuadro de que se recomienda por Senaprece hay otros insecticidas también muy tóxicos para abejas, y también en nuestro informe tenemos un capítulo especial que habla del manejo integrado de vectores, donde damos más información. Hay también experiencias exitosas de la bacteria Wolbachia y hay contratos incluso de algunos estados. Entonces nos extraña por qué no se han incorporado estas alternativas y realmente se ha evaluado la eficacia que parece que existe. En todo caso, lo que exigimos es que se quite el clorpirifos de manera inmediata este cuadro, y que realmente se revise también para no dejar plaguicidas altamente peligrosos y poder evaluar otras alternativas. Pero esta información al público es importante, no solamente abra la ventana y deje que nosotros hagamos el trabajo o que otros hagan negocio con los contratos que hacen de fumigación. Para el caso de las alternativas en la agricultura, como dije, en la información del perfil de riesgos del Comité de Revisión de COPS viene mucha información de alternativas, pero en México tenemos ya varias generaciones de nuevos profesionistas agrícolas que están metidos asesorando a organizaciones en procesos de transformación agroecológica, sobre todo a partir del sexenio pasado, y en la agricultura orgánica.
O sea, en todas las plagas y cultivos que están incluidos como exención en la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo, tenemos alternativas. Solo se trata precisamente de convocar a las organizaciones de productores, a los técnicos agrícolas, para que pueda documentarse eso y poder tomar la decisión de prohibirlo sin ninguna exención. Pero lo importante aquí es el cambio de mentalidad en la concepción del manejo de plagas y enfermedades agrícolas. O sea, la agroecología es un cambio de perspectiva, de mentalidad. No se trata solo de sustituir un producto por otro, sino entender cómo la aparición de un insecto que se convierte en plaga es porque ya hubo un desequilibrio de las poblaciones, de los controles de insectos benéficos o insectos predadores o parasitoides, y esa diversidad hay que fomentarla en los sistemas agrícolas. Entonces hay que transformar los monocultivos en sistemas más diversificados que permitan recuperar la fertilidad del suelo, poder aprovechar de mejor manera el agua y poder tener también una mejor adaptación a los cambios climáticos que se están presentando y poder asegurar esa producción de manera más sustentable. Muy bien, pues muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para usted, doctor Bejarano. Dice, excelente conversatorio. Mis preguntas serían, ¿qué factores han impedido que México prohíba el uso de clorpirifos a pesar de la evidencia científica que respalda su peligrosidad? Bueno, pensamos que la atención bueno, no hay, digamos, no se ha reconocido que la exposición a plaguicidas altamente peligrosos es un tema que debe tener una prioridad política al más alto nivel. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sí creó este grupo, pero no se reconoció como un problema de salud ambiental. Cada autoridad sigue a veces atrincherada, sobre todo las autoridades agrícolas, hay que decirlo, atrincheradas en su pequeña competencia legal. En el sexenio pasado recordamos pues opiniones, ¿no?, de gente técnica de Senacica al más alto nivel que decían, bueno, es que yo solamente tengo que encargarme de medir la eficacia biológica de este compuesto, que es lo que le obliga el reglamento FLORPET. La eficacia biológica es comprobar que mate lo que dice que va a matar. Esa es la eficacia biológica. Ya si mata a las abejas, pues eso no es mi competencia, eso le toca a Semarnat. Que si afecta a la salud de los niños, pues no es mi competencia, eso le toca a salud. Entonces debe de priorizarse los intereses de protección a la salud ambiental, a la salud pública, y tener una transformación de esta mentalidad de cómo producir alimentos. Y sabemos que en el sexenio pasado se atravesó el COVID, eso también dificultó mucho la coordinación y que los focos se centraron en la decisión de prohibir glifosato, que está en pausa la prohibición por el decreto presidencial. Y también estamos en un contexto en que las autoridades regulatorias, tanto de Semarnat, de COFEPRIS y de SADER, pues han tenido restricciones presupuestales. Entonces los o sea, tenemos cuerpos técnicos, a veces con muy buena capacitación, pero que están súper saturados. Entonces, digamos, es algo que no se ha podido remontar. Los recursos necesarios para fortalecer los cuadros técnicos y los mecanismos de vigilancia epidemiológica y ambiental, que son muy debilitados o no existen, y transformar también esta arquitectura, las normativas, la arquitectura jurídico neoliberal, que dio prioridad a la entrada al mercado de productos, pero no al control y la prevención de riesgos en el uso. No tenemos un registro amplio que permita controlar y saber qué plaguicidas se usan, de qué tipo y en dónde. Y entonces eso es un primer mecanismo que permitiría precisamente
aplicar estas metas de reducción con metas medibles y monitoreables y cuantificables de las que habla la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces estamos empantanados en toda esta herencia neoliberal, pero que se requiere al más alto nivel reconocer que es un grave problema de salud pública, que requiere, que es un problema transversal, y esperemos que en este sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum pues sí haya avances significativos con esta actualización del reglamento PLAFES, y en este momento que se está elaborando este decreto se incluye estas sustancias prioritarias. Muchísimas gracias. Bien, viene dos preguntas para la doctora Elizabeth. La primera, ¿el clorpirifos es el único que persiste en el ambiente o también sus productos de transformación? Y la segunda, las generaciones actuales ya están dañadas, puesto que han encontrado el compuesto tanto en cabello como en sangre. Aunque se elimine el uso del compuesto, ¿hay algún tratamiento para las personas? Bueno, no solamente clorpirifos es el compuesto que persiste en el ambiente. El clorpirifos se biotransforma químicamente en el organismo, se transforma a otras moléculas. Una de ellas es el 3,5,6-tricloro-2-piridinol. El TCP, lo conocemos como TCP. Esta molécula, al ser clorada, también tiene una alta persistencia en el ambiente, y es precisamente el TCP lo que utilizamos para conocer la exposición de las poblaciones. Este compuesto lo medimos en la orina. Entonces, no, la persistencia del clorpirifos sí es de la molécula padre, pero también de este metabolito. Y la segunda pregunta, si bien es cierto que las generaciones actuales ya estamos expuestas y que este efecto puede heredarse a través, algunos de estos efectos pueden heredarse a través de las generaciones, también sabemos que muchos otros factores pueden modificar esta herencia y revertir en algunos casos los efectos. Depende de qué efectos estemos hablando, depende del grado de exposición, de la vulnerabilidad de las poblaciones y de otros factores tanto internos como externos de las poblaciones. Desde luego hay factores que nos van a prevenir de los efectos tóxicos, no solo de clorpirifos, sino de muchos otros contaminantes ambientales. Sabemos ahora que estilos de vida saludable, entornos saludables y otros factores, desde luego que sí impactan en la salud de las poblaciones, y son esos factores en donde nosotros podemos tener una injerencia. No sé si contesté la pregunta. Esta segunda pregunta. Muchas gracias. Y una tercera muy relacionada, que parcialmente ya la contestaste. Dice, ¿cómo pueden las personas saber si están expuestas al clorpirifos y qué recursos reales tienen para defender su salud? Bueno, la exposición a clorpirifos podemos evaluarla de una manera muy específica a través de medir este metabolito, el TCP, en la orina, pero existen otros biomarcadores que nos permiten estimar la exposición. Esta estimación no es tan específica porque también nos evalúan exposición a otros fosforados, y en la medición de unas moléculas que se llaman de alquilfosfatos. Los alquilfosfatos los medimos también en orina y nos permiten valorar el grado de exposición, sí a clorpirifos, pero a muchos otros fosforados también. Otra opción, también inespecífica, pero que además ha sido el estándar aceptado por la Organización Mundial de la Salud, es evaluar la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. Esta la evaluamos en sangre y a través de ella podemos saber si una persona tiene actividades bajas, aunque, bueno, hay varias limitaciones ahí que vale la pena discutir, no entrar en detalles, pero es otro biomarcador que se puede utilizar.
Y pues sí podríamos prevenir algunos de los daños como los comenté, contrarrestando, fortaleciendo la salud de las poblaciones, eliminando las fuentes de exposición y deteniendo la progresión de algunas enfermedades. Bien, les mandan saludos Cristina Calderón Muñoz, saludos doctores Fernando y Aurora. En veterinaria están aumentando enfermedades dermatológicas, autoinmunes, alérgicas e inmunológicas en especies domésticas que concuerda con sus ponencias. La exposición es tanto directamente por aplicación a los animales, las nebulizaciones del dengue y la contaminación en los alimentos por los cereales y cultivos contaminados. ¿Algún comentario para Saludos, Cristina? Cristina. Tiene apagado su micrófono, Fernando. Bueno, saludos a la doctora Cristina, que ha documentado mucho estos problemas. Y bueno, aunque toda su preocupación, primero por los animales que atendía como veterinario y después su propia formación para entender los problemas de salud pública, y es una referencia importante para todo esto, que ha vivido de cerca los problemas. No sé si haya más preguntas, si no quería complementar algo que lo que dijo Aurora. Claro que sí. Bueno, es que además, digamos, además de estas pruebas clínicas que deberían de hacerse, pues hay otras formas para saber si está expuesto. Para empezar, deberíamos todos saber qué tipo de plaguicidas están usando en las áreas agrícolas donde vivimos. ¿Y por qué? Por la deriva precisamente de estos compuestos, la posibilidad de transportarse a grandes distancias, pues ayudaría para tener un control, para evitar y dejar que se usen. La deriva es un problema inherente al uso masivo de plaguicidas, no solo la deriva terrestre, o sea, todo ese conjunto de plaguicidas que Aurora y su equipo miden en los niños dentro de las casas, que están dentro de las casas, están afuera, bueno, pues es el polvo, parte del polvo que está derivado de los terrenos agrícolas arrastrados y además de otras fuentes de exposición aérea. Pero esta capacidad de bioacumularse hace que esta exposición sea múltiple, sea crónica, la deriva también de las aplicaciones aéreas. Entonces, una forma de proteger y prevenir la exposición es precisamente poder impulsar este derecho a saber y evitar el uso de plaguicidas altamente peligrosos con este registro que las bitácoras agrícolas a las que puede tener acceso SADER puedan ser públicas, pero parte del sistema integral para poder saber qué tipo de plaguicidas se usan, dónde y cuándo, y poder acompañar estas metas de reducción. Y por último, la presencia de estos compuestos en alimentos. Las autoridades de SENACICA deben de hacer monitoreo de residuos de alimentos, pero no lo hacen de una manera sistemática y regular, accesible al público. No hay datos muy accesibles y la prioridad siempre fue por muchos años acompañar los intereses del agronegocio para evitar que un producto sea regresado al mercado. Sabemos que también se está haciendo monitoreo nacional, pero falta sistematizarlo de una mejor manera, pero con el problema de que tenemos aquí a un compuesto donde no hay una dosis segura de exposición. Entonces, la respuesta convencional que tienen las empresas es, bueno, sigamos el límite máximo de residuos que propone el Códex Alimentario, que es este códex que establece límites máximos de residuos para permitir el comercio agrícola internacional. Pues quiere decir que esos límites no son suficientes para proteger la salud de la población. Entonces, no es un organismo o indicadores necesarios, por eso hay que pasar a la prohibición. Aquí hacen un comentario y pregunta relacionado a Ecuador, entonces parece que tenemos visitantes de otros países y dice, solo firma MB.
Gracias por la presentación. El clorpirifos no está prohibido oficialmente en Ecuador. Sí está sujeto a regulaciones y restricciones. Mi pregunta es, ¿qué alternativas se han planteado? No sé si usted tenga alguna información sobre Ecuador, doctor Bejarano. Bueno, o sea, las alternativas, ya hablé sobre las alternativas, del contexto de las alternativas. Hay miembros de Rapal en Ecuador, incluso han desarrollado compuestos alternativos para el control de cigatoca en bananos, que es un monocultivo muy usado en Ecuador. Y bueno, yo invitaría a la persona que nos escribe a que entre en contacto con la gente de Rapal, nos escriba para ponerla en contacto. Son académicos de la universidad. Y la información sobre alternativas, también que entre a la consulta de estos eh, síntesis de folletos que ha hecho Rapal o PAN Internacional. En la página www.rap-al.org de Rapal también viene más información sobre América Latina. Muy bien. Anita Guzmán Piña, también les manda saludar. Excelente presentación, doctor Bejarano y doctora Aurora. Muchas gracias por compartir los esfuerzos de una larga carrera dedicada a alertar. Después viene un comentario que creo que es muy pertinente y diferente a lo que nos han puesto de Geo y Yari. Cabe señalar que el factor económico mueve la codicia de algunas personas vinculadas desde el gobierno para la compra de estos productos. Y pues creo que ese es un grande con el cual al cual tenemos que combatir para la prohibición, que son las grandes empresas de agroquímicos que los mueve el dinero. ¿Algún comentario al respecto, alguno de los dos? Bueno, a Geo creo que está especializada en temas de bioética, nos escribió un correo, no tengo el gusto de conocerla, pero sí coincidimos. Pues finalmente lo que mueve la dinámica capitalista del negocio es o sea, su Dios es la ganancia, ¿no? Ese es el principal valor que sacrifican al resto. Entonces, lo que tenemos en este momento con esta crisis ambiental y de salud pública tan grande, no solo con este compuesto, sino con la cantidad de compuestos, es privilegiar la conservación de la vida, la protección de la vida como valor fundamental. No solo la vida humana, sino nuestra ecodependencia de la vida de otros seres vivos en este planeta. Muy bien. Yo tengo también un comentario. Adelante. Bueno, sí es verdad que es muy visible la presión de la industria química y sus intereses económicos, pero también considero importante resaltar un comentario que Fernando ya ha hecho sobre la importancia de unir esfuerzos desde la academia con sociedades civiles, hacer esfuerzos transdisciplinares para visibilizar los daños a la salud y al ambiente. Esto sí que sí tiene que tener un mayor impacto y también visibilizar el doble estándar que manejan muchos países, en donde prohíben este tipo de productos, no solo clorpirifos, sino otros plaguicidas para proteger a su población, pero con mucha falta de ética lo venden a países en donde sus marcos regulatorios son más flexibles y desde luego esto es muy cuestionable. Además, pues sí nos toca salir un poco o mucho de los laboratorios y visibilizar el retraso y las fallas de nuestro marco regulatorio. Y coincido con ello, Elizabeth. Bien, el maestro Juan Carlos Sánchez pregunta, ¿qué alternativas se tienen en México para impulsar una revisión periódica por parte de las autoridades responsables, entre paréntesis, COFEPRIS, de los plaguicidas altamente tóxicos como el clorpirifos? Creo que muy atinada pregunta, Elizabeth. Pues Bueno, supongo que quiera usted comentar al respecto, doctora Betsa, por favor. Sí, en relación a esta pregunta, maestro Juan Carlos, la COFEPRIS tuvo un acercamiento con académicos que estamos trabajando en el área de plaguicidas
porque pues quieren eliminar del mercado a varios plaguicidas. Ya lo comentó el doctor Fernando, que la presidenta lo dijo, o lo ha dicho en varias de sus intervenciones en la mañana, que pues quieren eliminar, prohibir a plaguicidas altamente peligrosos. Y entonces, pues es muy gratificante que la COFEPRIS pues se haya acercado a nosotros. Esto fue a través del Instituto Nacional de Salud Pública. A su vez nos contactaron a nosotros como red y bueno, pues tenemos que actuar, responder a esta solicitud. Entonces nos han pedido pues darles la información para cuáles plaguicidas son aquellos que se vayan a prohibir. Entonces estamos trabajando un grupo de investigadores, somos puras mujeres investigadoras, para hacer un repositorio de lo que se ha hecho, de lo que se ha publicado en el país, lo que está documentado en el país, todos los trabajos que podamos encontrar, que estén disponibles de alguna manera, y pues para trabajar junto con ellos y que la prohibición de este número X que ellos decidan o que nosotros participemos en establecer el número, pero que ese número sean realmente los plaguicidas pues que nos preocupen en salud pública. Y por supuesto el clorpirifos tiene que estar en esta lista de plaguicidas que se prohíban en este periodo, pues en esta presidencia, porque pues le interesa a ella, le interesa a COFEPRIS, le interesa a varias secretarías, y bueno, pues estamos trabajando para asesorar, qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Ellos son los que hacen las políticas públicas, que toman las decisiones, pero pues que estén basados en información, y para eso pues estamos los académicos y las organizaciones no gubernamentales, vaya, todas las ONGs y sociedades, para contribuir con ellos. Entonces, pues, ojalá llegue a una acción contundente y efectivamente se prohíban los plaguicidas que no deben de estar ya en el mercado, porque son altamente peligrosos por alguna u otra de sus características. Y bueno, lo que nos ocupa en este conversatorio, el clorpirifos sí o sí tiene que estar en esta lista. Creo que la última pregunta que aquí veo, algunas ya se repiten y esta tal vez parcialmente la contestaste, Elizabeth, sobre el tratamiento a cuando las personas están ya dañadas con el clorpirifos. Algo más de lo que dije, que lo que comentaste. Tratamiento para las personas que estén dañadas con clorpirifos. Bueno, dependerá ahí de los signos, síntomas, de los cuadros clínicos de los que se esté hablando. Por supuesto, si son cuadros muy agudos, tienen que asistir a un hospital para ser tratados. Y si son enfermedades crónicas, la gran limitación que tenemos es que muchas enfermedades son comunes a muchos factores etiológicos. Es complicadísimo poder adjudicar a una enfermedad crónica la exposición a un solo contaminante u otro factor. Lo que, si acaso, me gustaría aquí resaltar es la importancia que ha tenido la unión de redes, en nuestro caso con Retomex, que es la red de toxicología, pero que se encarga de la parte clínica en México. Junto con ellos hemos trabajado mucho en la capacitación, en el caso de Nayarit, de los médicos que están haciendo servicio social. Damos capacitaciones que abarcan ya no solo la parte de efectos agudos, que era lo que antes nada más se atendía en la docencia y en la formación de recursos humanos, sino que ahora nos permiten también hablar de los efectos crónicos, porque en algunas ocasiones las enfermedades no se asociaban con la exposición a plaguicidas. Se pensaba en otros factores etiológicos, y nos parece muy enriquecedor este binomio de la
parte fuerte de toxicología clínica y la parte de toxicología que estudia los efectos crónicos y que genera productos académicos. Ojalá que esto se pueda seguir fortaleciendo en beneficio de todos. Sí, Sí, adelante, doctor. Sí, yo quería solamente complementar hacer un comentario de esta discusión y esta revisión de las autoridades acudiendo a la academia para ver qué plaguicidas se prohíben. Aquí nada más ubicar también el contexto de que se está, por otro lado, hay una discusión interna dentro de las autoridades de Semarnat, de Cofepris, de SADER, que inició ya desde el sexenio pasado para actualizar el reglamento de plaguicidas, fertilizantes, sustancias tóxicas. Sabemos, sin conocer los detalles, que la categoría de plaguicida altamente peligroso se va a incorporar porque ya hay criterios técnicos definidos por la FAO, definidos por la OMS, y criterios adicionales que propone la Red Internacional de Plaguicidas basado en decisiones de autoridades regulatorias relevantes, entre ellas el problema de la alteración hormonal o perturbación endocrina, el problema de la alta afectación a abejas, el problema de la toxicidad reproductiva, que están fuera de los criterios de la FAO y la OMS, que son criterios de expertos, pero enfocados en la parte de salud, precisamente en problemas de control con algunos criterios que inexplicablemente no entran. Entonces, solamente anunciar está esa discusión también, porque hay que también crear, digamos, una nueva institucionalidad que permita establecer esta estrategia de prohibición progresiva, no solo para clorpicos, sino otros. Y además anunciar que estamos trabajando en la etapa final de una actualización de la lista de plaguicidas altamente peligrosos en México, ya también de manera conjunta con la doctora Aurora y otros colegas en la agenda socioambiental de 2025 y en el Atlas de los pesticidas, aquí lo muestro, vienen ya algunos datos de cómo esta categoría de plaguicidas altamente peligrosos es algo ya a incorporar en nuestro marco normativo, y eso también debería ser considerado para las prioridades y la prohibición del decreto presidencial, acompañadas de este arreglo institucional y que requiere pues tener otros criterios, ¿no? También en la agenda socioambiental 2024, creo que no se lee bien, no se va, ahí está. Ahí se ve. Junto con la UNAM presentamos también algunas consideraciones, y sabemos que la doctora Alicia Bárcenas recibió también un ejemplar, en fin. O sea que estamos en un buen momento para tomar buenas decisiones y hacer cumplir estas decisiones de manera más coordinada, para avanzar en producir alimentos de manera más sustentable y proteger los derechos humanos de todos nosotros y de las nuevas generaciones en particular. Bien, pues estaba a punto de ya terminar con las preguntas, pero hay una que creo que es importante que no la dejemos pasar. Y comentan, ¿qué sector de la sociedad es el que consideran debería de involucrarse más en la implementación de alternativas libres de plaguicidas y a quienes deberíamos de concientizar en este tema? Desde mi perspectiva, todos los sectores y todos los actores debemos de concientizarnos y trabajar juntos. Es increíble, nosotros en nuestro caminar en las comunidades agrícolas hemos visto necesidades por donde menos lo imaginábamos. Por citar un ejemplo, en una de las comunidades que visitamos veíamos como una práctica recreativa para la comunidad era juntar a los niños el fin de semana y que los niños bañaran a sus mascotas, a los perros, gallos, todas las mascotas que tenían.
y eran los niños quienes utilizaban los insecticidas mezclados con detergentes y además con otras sustancias para darles un aroma más agradable, y hacen mezclas realmente con mucho potencial de toxicidad ahí. Esto nos ha despertado mucho, nos ha alertado mucho de que nadie debe de ser excluido en el tema de la concientización del riesgo que hay al manejo de plaguicidas. Sí, yo añadiría que precisamente en esta carta colectiva que hicimos, se enfatiza que se requiere esta política de Estado que profundice y amplíe el apoyo de alternativas agroecológicas. Sabemos que continúa el programa de producción para el bienestar, el programa Sembrando Vida, que precisamente a través de las escuelas de aprendizaje, pues ya ha tenido un impacto a nivel comunitario, ¿no? Pero se requiere mucha mayor apoyo y sobre todo convocar a vaya canales institucionales de participación de estas nuevas generaciones de agroecólogos y de profesionistas que tienen esta nueva perspectiva. Hay un Consejo Nacional de Producción Orgánica que no se ha vuelto a reunir. Hay esfuerzos de ofrecer alimentos libres de plaguicidas a nivel local. En fin, se requiere una voluntad de coordinación para apoyar esta transformación. Pero todos estamos expuestos y todos debemos participar. Gracias. Bien, pues el tiempo ya nos está ganando. Es muy interesante y podríamos quedarnos aquí con un montón de preguntas que tenemos para ambos. Les pediría a cada uno si pueden dar un cierre muy corto que nos quede como mensaje para llevar a casa en relación al conversatorio. Elizabeth. Claro, en el caso de clorpirifos no faltan más evidencias, no hay duda del efecto que tiene sobre la salud de las poblaciones y del ambiente e incluso de las generaciones futuras. No hay nada que esperar, esta molécula debe de prohibirse en México. Doctor Bejarano. Pues sí, coincidimos y México debe de cumplir con el compromiso del Convenio de Estocolmo, prohibiendo el clorpirifos sin ninguna excepción, creando esta colaboración intersecretarial, informando al público dentro de este contexto de ir sacando del mercado a plaguicidas altamente peligrosos que violan nuestros derechos humanos y apoyar de manera con alternativas agroecológicas, también con bioinsumos, que hay un sector de la industria que está también haciendo su lucha, abriendo el espacio en la medida en que se renueve el mercado de estas viejas moléculas peligrosas, entrarán también otras nuevas, de menor peligrosidad que están también en el mercado nacional y el mercado internacional, y eliminar y reducir la presencia de estas plagas al diversificar sistemas agrícolas, pero requiere una política de Estado y canales de participación para que todos podamos contribuir con nuestro granito de arena a este grave problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por participar este día con la red de especies, con el nodo sistemas agroalimentarios. Es una realidad que tenemos que enfrentar sin poner sin postergarlo más. Los plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el clorpirifos, tienen que desaparecer, por lo menos de la faz de México. Entonces tenemos que trabajar todos. Le cedo la palabra a Eduardo para que haga el cierre de nuestro evento. Eduardo Rojas, que es estudiante de doctorado del programa de toxicología del Departamento de Toxicología del CINVESTAB y es el que pues coordina estas actividades. Eduardo. Sí, muchas gracias. Pues no queda más que agradecer la disponibilidad y las excelentes presentaciones de nuestros invitados de hoy, la doctora Aurora Elizabeth Rojas García y el doctor Fernando Bejarano, que nos dejan con muchas reflexiones y mucho trabajo detrás, ¿no? También agradecemos a quienes se conectaron de manera remota siguiendo la transmisión y quienes nos escucharán más adelante.
para que nos sigan apoyando y compartiendo este contenido. Sin más, nos vemos en un próximo conversatorio del nodo Sistemas Agroalimentarios de la Red Especies. Excelente tarde, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo a todos y todas. Gracias, buenas tardes.